tiene un principio, tiene una causa. ¿Por qué se produjo? Hace relativamente poco, este año pasado, leí un pequeño informe científico que hablaba que los científicos piensan que el Big Bang se produjo en cuestión de milisegundos, muy rápido. ¡Wow! Yo pensaba que había sido en miles de millones de años. La ciencia no es enemigo de Dios. Son las presuposiciones de aquellos científicos que ya se acercan al estudio de Dios con una presuposición. Dios no existe. Bueno, todo lo que tiene un principio tuvo una causa. El universo tuvo un principio, ¿verdad que sí? Lo tuvo, el Big Bang fue el principio, es lo que me están diciendo ahora los científicos. Bien, ¿quién hizo el Big Bang? El universo tuvo una causa y la causa incausada es Dios. Así que la pregunta, si todo tiene que tener alguna causa, entonces Dios debería tener una causa, ¿verdad que sí? Esa es la pregunta formulada. Bueno, si Dios es el principio de todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Bueno, en ambos argumentos se indicará que Dios causa sin ser causado por ser un ser divino. Y ahí está la clave de lo que estamos diciendo. Dios es la causa de todas las causas y es la causa no causada. ¡Wow! El argumento también nos establece un razonamiento, una crítica. Y debemos saber también cómo responder a nuestros críticos. Ellos dicen que esto es una falacia lógica conocido como petición de principio. Una falacia lógica porque la preposición a ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Además, dentro de este razonamiento se presenta el siguiente razonamiento referente a Dios. Causa sin ser causado porque es Dios. Es Dios porque es un ser divino. Es un ser divino porque causa sin ser causado. ¿Veis en este sistema de pensamiento lógico lo que estamos hablando de la falacia lógica? Y es cierto, ahí hay un problema al definir a Dios como la causa de todas las causas que a la vez no ha sido causado. Tenemos que decir que Él no ha sido causado porque es divino, porque es Dios mismo. Y es la única conclusión que podemos llegar. Ahí entra la fe, sí, sin duda alguna. Pero la fe descansa en evidencias, no es una fe ciega. Prefiero creer esto que creer que un marciano vino a poblar la Tierra. ¿Verdad que sí? Ahora, en el argumento cosmológico, sin embargo, hay algo que debemos decir. Este razonamiento puede considerarse un tipo de falacia lógica conocido como falacia circular, en el caso de que se presente el razonamiento como pruebas de su veracidad. Es decir, si usamos este razonamiento solamente, entonces la gente va a decir, a ver, un momento, me estás liando. ¿Hay más evidencias? Y ahí es donde entramos en estudiar los otros razonamientos en cuanto a la existencia de Dios. Y vamos a intentar ir rápido en el segundo argumento. El argumento teoleológico o teleológico. Este argumento de designio es el argumento sobre la existencia de Dios que se basa en la premisa de que existirá una evidencia percibida de un mundo, un universo, si me permitís la palabra, diseñado. Se basa en aquellos aspectos del mundo que al ser complejos parecen haber estado diseñados y que en consecuencia parecen obedecer un objetivo o una finalidad de un ser inteligente. Bien, un ejemplo claro. Tenéis ahí una foto de una trampa de ratón. Es una máquina bastante sencilla. Creo que todos habéis visto alguna de ellas, ¿verdad? Una serie de palancas con un cebo, todo ello montado sobre una plataforma de plástico o madera. Pregunta, ¿quién fue el inventor? No sé. Yo siempre me he preguntado quién fue el inventor de la cama para dormir. ¿Cómo lo inventó? ¿Quién fue el diseñador de un reloj? Porque el diseñador de un reloj implica que hay un relojero detrás. El diseño de un universo implica que hay un diseñador de ese universo.
Y en este principio, el principio del argumento teleológico, muestra las siguientes variedades o principios. Vamos a suponer una X es demasiado complejo para haber ocurrido al azar. Piensa en lo que sea. Un pájaro. Bien, piensa en un avión. En un avión es bastante complejo para que de repente ¡puf!, salga un avión. Es muy complejo, ¿verdad? Leí un porcentaje matemático que calculaba el orden de posibilidades de que todo cuanto existe hubiera salido del caos. El orden de posibilidades era exactamente el mismo que tú fueras a una chatarrería y con todos los trastos que están ahí pudieras construir un Boeing 747. La imposibilidad y la improbabilidad rayan en lo ridículo. Por lo tanto, si X es demasiado complejo como para ser ocurrido al azar, X debe de haber sido creado por un ser inteligente. Si mi reloj no puede haber sido creado al azar, tiene que haber un diseñador de este reloj detrás. Dios es el único ser inteligente que ha podido crear X. El universo, el mundo, el pájaro. Por lo tanto, Dios existe. La evidencia del mundo creado es taxagórica, es real, es fuerte, es fulminante. Dios existe y sabemos que normalmente se refiere como algo que no ha podido aparecer al azar. El argumento también nos dice que hay otras formas de argumento que afirman la existencia de una cierta categoría de complejidad. Hace necesaria un diseñador como lo siguiente. Se preconcibieron todas las cosas que se diseñan, proyectan, proponen o idean. La preconcepción, proyección, proposición y la invención hace necesario un intelecto, mente o voluntad. Si hay algo ahí detrás que ha sido diseñado, implica que alguien pensó para hacerlo. Y ese ser que ha pensado, ese intelecto que tiene una preconcepción, un objetivo, ese ser, esa mente, esa voluntad, cuando vemos lo que existe, tenemos que llegar a decir, es Dios, es Dios. En cuanto al argumento teleológico, todas las cosas que son consideradas irreduciblemente complejas presentan intención o preconcepción. Todo lo que hay a tu alrededor tiene un propósito, una intención, un objetivo. Los muebles, la mesa, el suelo, las luces. ¿Qué pasa con el sol, la luna, las estrellas? ¿Qué pasa con todo un sistema extraordinario de células en nuestro cuerpo, de funcionamiento de órganos que están medidos a la mínima? Los que estuvimos en Bodies, en el cuerpo humano, quedamos admirados, extraordinariamente admirados de cómo nos ha hecho el Señor. Punto número 4. El universo contiene cosas no hechas por el hombre y que son irreduciblemente complejas. Una de ellas, como cuando hablemos de biología, el flagelo bacteriano es bien conocido como una de las máquinas celulares más sencillas y a la vez más complejas que hay en nuestro cuerpo. Y es una máquina. ¿Quién ha hecho esa máquina? Dios, es la respuesta. Por ende, esas cosas despliegan intención y preconcepción. Esas cosas hacen necesario un intelecto, mente, una voluntad. Por último, el argumento teológico, presentado por hombres como Aristóteles, que influenció en su estudio de la biología, en su estudio del universo. Hombres que han desarrollado el fundamento de la ciencia moderna, no les daba miedo hablar de Dios, aunque fuera de una idea, no un Dios bíblico, ni mucho menos, sino una idea de un ser extraordinario. Bien, este orden regular de los fenómenos naturales como el cambio de estaciones, el cambio diario entre día y noche, la reproducción vegetal, animal, todo eso hizo creer que este orden difícilmente podía tener su origen en el azar, a través de las consecuencias de la suma de cambios azarosos. Si hay orden, si hay diseño, implica un diseñador, implica una mente
que ha pensado ordenadamente. No somos fruto del azar. No hay científico que pueda demostrar que todo lo que existe es fruto del azar. Lo teorizan y plantean sus hipótesis porque tienen una preconcepción. Dios no existe. Pero llegan a un callejón sin salida donde la evidencia es fulminante a tener que decir, Dios existe. Creo que fue Paul Sagan, o Sagan, como se pronunciaría en inglés, que dijo, todo el universo es inexplicable y la única manera de explicarlo es Dios, y eso es algo impensable. Esa es la realidad del científico que quiere llegar a Dios, que tiene que llegar a una conclusión fulminante, decir, no, la evidencia es demasiado fuerte, pero no quiero admitirlo. Dentro de este argumento, y esto entraríamos dentro de la filosofía, y voy a pasarlo rápidamente porque me interesa terminar con este principio, el método atomista, Demócrito, los modelos científicos establecidos durante la Edad Media, y las premisas de los cristianos ya dentro de la metafísica. Los filósofos ya demostraron en su razonamiento lo que llamamos el diseño inteligente. Y el diseño inteligente se basa básicamente en esto. Cuando contemplamos la naturaleza, una célula, por ejemplo, vemos que hay un diseño extraordinario. Hay unas máquinas ahí, como el flagelo bacteriano, extraordinario. Pero cuando contemplamos el universo, nos damos cuenta que hay un diseño extraordinario. Nos damos cuenta que la Tierra está situada en un lugar que nos invita a la investigación. Estamos dentro de los brazos de nuestra galaxia que nos permite poder ver todo lo que hay ahí en el espacio profundo. Si no fuera así, si estuviéramos más hacia el interior de la galaxia, teníamos tal cantidad de estrellas encima nuestro, o polvo estelar, que sería imposible observar el universo profundo. Esto ha hecho que el hombre tenga deseo de investigar. Vais a entender, si vais un día de niebla, subís a una de esas montañas, que a veces los jóvenes vais tan maravillosas, y subes en un día de niebla, ¿qué ves? No ves ni tu nariz, es que no ves nada más, no ves nada. Pero subes a esa montaña y en un día claro lo ves todo, ¿verdad que sí? La Tierra está situada en un lugar estratégico dentro de la misma galaxia. Pero es interesante, porque también está en un ajuste fino en cuanto a las constantes físicas de distancia entre el Sol y la Tierra. Unos centímetros podrían quemarnos vivos, freírnos, y unos centímetros más lejos helarnos como un cubito de hielo. La Luna está ahí, en una situación extraordinaria. Permite el control de las mareas, pero también es una defensa en contra de miles de meteoritos que podían haber golpeado la Tierra. Está en una situación extraordinariamente calculada para que la gravedad de la Luna y la Tierra jueguen entre sí y produzcan realmente una excitación estática de protección de los rayos que vienen desde el Sol, de las tormentas solares, como algunos sabéis. Todo está finamente ajustado. Los que sabéis de música lo entenderéis. Si tocáis un instrumento de cuerdas, sobre todo, cada vez que cogemos una guitarra, el violín, tenemos que estar afinando las cuerdas. El universo está totalmente afinado. No hay un desliz. ¿Quién fue el afinador del universo? El principio del ajuste fino, utilizado por el argumento antropológico, nos mostrará que Dios es el afinador del universo. Así que debo ya ir concluyendo para dar lugar a mi hermano. El rango de variación no se ignora, pues. Un ejemplo claro es la cercanía de la Tierra al Sol. Una variación en dicho rango destruiría la vida en vez de crearla. Bien. El problema es el corazón del hombre. El problema no está en el intelecto, está en el corazón. Las evidencias nos demuestran que todo cuanto existe ha debido tener un diseño, un diseñador, y por lo tanto no es fruto del azar. La evidencia del desarrollo fino del universo nos muestra que alguien estuvo ahí para hacerlo. Dios es la causa, no causada, de todas las causas. Estos son los axiomas científicos, los axiomas bíblicos.
que nos llevan a creer en la existencia de un Dios personal y verdadero. Mañana seguiremos con los demás argumentos, pero si tenéis preguntas me gustaría invitaros a que tomarais un papelito, las apuntarais. Mañana tenemos un tiempo de panel de preguntas y respuestas, pero voy a dejarlo aquí y pediré al hermano Leopoldo que él tome ahora la siguiente clase.